compartirle para algunos que no saben, o quizá la mayoría que no saben. El Señor me habló a inicios del mes de enero o a finales de diciembre, ya no recuerdo, acerca de un proyecto para la nación. Un proyecto que se llamará, o se llama ya, porque ya está en marcha el proyecto, se llama Un Nuevo Amanecer para Honduras. Y ese proyecto se va a llevar a cabo en un periodo de 4 años. Y yo creo que la relación de periodo de 4 años tiene que ver con el tiempo de elecciones. Pero no es porque vamos a crear un partido político, es porque queremos y Dios quiere que toda Honduras conozca al Señor. Que hasta el último, el más pequeño, pueda escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y que podamos llenar la nación hondureña de la palabra de Dios en los cielos, la tierra, las aguas, los ríos, los mares, los montes y los corazones de los habitantes. Así es que ustedes son parte, nosotros somos, digamos, el motor generador para que este proyecto se eche a andar. Convoqué a los pastores hijos ministeriales y les asignamos un departamento a cada uno. Algunos, como el pastor Remo, 2 departamentos, porque tienen gente aguerrida que pueden tomar 2 departamentos. Y hay otros, ¿verdad?, que tienen también departamentos muy extensos. Los pastores Pereyó también pueden tomar 2 departamentos. Ellos tienen Choluteca y Valle y sabemos que pueden hacerlo. Entonces todos somos parte, todos vamos a participar o deberíamos participar desde ya. Algunos quizá irán a la misión, otros estarán en intercesión en el cuartel principal y otros estarán involucrados en logística, otros en los altares de adoración. Y al final, los últimos 3 meses del año, estaremos involucrados en un evangelismo apostólico activo. El Señor me dijo, cuando estaba escribiendo evangelismo, Él me dijo a mi oído, un evangelismo apostólico. Y entonces recordé que el apóstol Pablo dijo que su prioridad, aunque era un apóstol, era predicar el evangelio. Y hoy día los apóstoles normalmente piensan que ellos no tienen que predicar el evangelio, pero vamos a hacer una invasión evangelística a la nación de Honduras y usted tiene que ser parte. Así es que, en base a eso, porque serán 4 etapas de 3 meses y luego se va a reproducir el siguiente año y vamos a tomar los municipios que podamos tomar de cada departamento cada año. Pero nadie tiene que ignorar este proyecto y nadie tiene que quedar excluido de este proyecto. No importa su edad, no importa si es varón, si es mujer, no importa si es madre soltera, si es abuelita. Todos vamos a ser parte del proyecto porque es un proyecto de la nación. Así es que yo espero que usted comience a familiarizarse con ello. Yo sé que el pastor Elías, pastora Abby ya han estado levantando encuestas en la congregación de dónde se sienten mejor ubicados dentro de todo lo que se va a hacer. Y sé que en cada congregación será igual. Pero el Señor me puso para este día una palabra que seguramente usted se la sabe de revés a derecho y derecho a revés y de izquierda a derecha y de norte a sur, pero yo solo vengo como para reforzar algunos puntos, porque algo que yo recibí es que debido a ese proyecto en el cual nosotros estamos ya involucrados o que el Señor nos involucró, es necesario que todos los hijos de la casa tengan bien puesta su armadura. ¡Ay, 3 nada más! Necesitamos todos tener bien puesta la armadura. Necesitamos que todos los hijos de la casa puedan usar correctamente la espada. La espada del Espíritu estoy hablando, ¿verdad? Y es necesario que tengamos una vida de oración saludable y activa. Y que nos podamos concentrar en la visión de Dios y el objetivo que tenemos para este tiempo. Es tal en lo que Dios puso en mi espíritu, que aún la EVER, la Escuela de Valores Espirituales del Reino,
cada sesión va a estar dirigida para fortalecer esa etapa respectiva del proyecto. Si usted ve, hubo un cambio en el afiche de la Ever y hubo un cambio de persona también en uno de los meses. Y usted va a leer ahí que en el mes de febrero, que va a estar el apóstol Roberto Bonilla, Robertico, como le dice el apóstol Ronnie, ¿verdad? Usted sabe que en Costa Rica todo es tico, chiquito. Entonces en el mes de febrero que él va a estar impartiendo sobre intercesión profética. Tal vez él lo va a llamar jurisdicción profética, pero es lo mismo, es la autoridad que se ejerce a través de la intercesión profética. Y en el mes de mayo vamos a tener a la profeta Graciela Tibó hablando de conquista de territorios, de cartografía, toma de ciudades, etcétera, para fortalecer esa parte. Y luego en agosto tendremos al profeta Víctor Villamil. Le he pedido que él ministre en relación a la adoración profética. Esa es una de las áreas fuertes de él, aunque no lo escogí así, pero el Señor me indicó que fuera él. Y luego en el mes de noviembre tenemos al apóstol y profeta Giovanni Silega de Cuba, que él va a estar impartiendo acerca del evangelismo apostólico. Así es que vamos a estar reforzando. Todo lo que hagamos va a estar dirigido a reforzar ese proyecto de nación del cual todos somos parte. Así es que, en base a lo que le dije, que necesitamos tener bien puesta la armadura y saber usar bien la espada, esta mañana vamos a hablar de esa palabra que usted se sabe muy bien, y quiero que vaya conmigo a la carta a los Efesios, o el libro de Efesios, en el capítulo 6. De pronto el Señor vaya a llamar nuestra atención en puntos en los cuales no nos hemos detenido, pero segura estoy que usted se sabe esa palabra de revés a derecho. Pero eso no significa que usted se va a aburrir o no va a poner atención. Más que nunca tiene que abrir su espíritu para ensanchar la revelación que el Espíritu de Dios le quiere dar esta mañana acerca de esta palabra, que creo que es muy importante. Efesios 6, verso 10, vamos a iniciar. Debo decir que cuando el apóstol Pablo escribió esto, él estaba en arresto domiciliario y estaba allí amarrado o muy cerca de un soldado romano. Y mientras él observaba la armadura que ese soldado tenía, él comenzó a recibir revelación que la envió a la iglesia de Éfeso. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a ir mencionando algunas cosas con cada versículo. El Señor nos manda a fortalecernos. No nos dice tanto que tomemos vitaminas ni que vayamos al gimnasio, sino que nos manda a fortalecernos en el Señor. No estoy diciendo que aquello sea malo, digo que está hablando de una situación espiritual, porque hay gente que puede decir: ay, yo me siento débil estos días, y alguien le puede decir: ¿y por qué no tomas? O tal vez necesitas vitamina B12 o inyectaste algo. Pero el Señor está hablando de una debilidad espiritual que aparentemente estaba presentando la iglesia, por lo cual a través del apóstol Pablo los manda a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor tiene poder. Y cuando nosotros nos metemos en Dios para fortalecernos en Él, amado, yo le puedo decir por experiencia, aunque la fuerza viene al espíritu, se manifiesta en todo su ser. Cuando usted está fortalecido espiritualmente, usted puede dormir menos y no sentir cansancio. Cuando usted está fortalecido espiritualmente, los virus quieren venir y usted los puede repeler. El poder de la fuerza del Señor es superior a la inmunoglobulina y a la vitamina C. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Cuando estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, podemos repeler todas las agresiones espirituales, físicas, naturales que quieran venir a nosotros. Verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios. Yo quiero hacer énfasis en la palabra toda, porque a lo largo de esta escritura el apóstol Pablo hace énfasis en todo, en toda y en todos. Entonces dice que nos vistamos
Ponte toda la armadura de Dios para que podáis, y quiero que subraye estar firmes, porque es otra cosa en la cual él hace énfasis, que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero que vea bien cómo se escribe acechanzas. Ya le voy a explicar por qué. Aquí acechanzas se escribe con S y ya le voy a explicar por qué. Pero subraye estar firmes. Parece que para el Señor, a través del apóstol Pablo, era sumamente importante estar firmes. Y cuando nos hablan de estar firmes, quiere decir que usted no va a estar fluctuando de una condición a otra condición. Usted va a tener una sola condición, que es de firmeza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para un momentito para decirle, el apóstol Pablo nos está compartiendo una importante revelación, y es que dice que todas las huestes del mal están en las regiones celestes. Las regiones celestes es lo que llamaríamos el segundo cielo. Nosotros estamos aquí abajo y el aire que está a nuestro alrededor, o la atmósfera que nos rodea, es el primer cielo. Pero por encima de eso, y no es lugares geográficos, son dimensiones espirituales, está el segundo cielo, donde habita todo lo que aquí dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Están allí en el segundo cielo, en las regiones celestes. Pero si usted va más arriba en la dimensión, en el tercer cielo, habita el Señor, está el trono de Dios, están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo lo que tiene que ver con la realeza y el reinado del Señor operan desde el tercer cielo, hablando de dimensiones espirituales, ¿verdad? Entonces en las regiones celestes habitan todos estos bichos, estas criaturas, estas cosas del mal contra las cuales nosotros tenemos lucha constante. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, no es que usted tiene batalla un día y otro día, no. Yo entiendo que la lucha es continua y es constante, pero a veces no la discernimos porque nos parece que el problema es contra la persona. Pero él nos está aclarando que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, la lucha es contra seres espirituales. Lo hemos dicho muchas veces, todo lo que ocurre en el plano natural tiene una fuerza o una causa espiritual que lo provoca. Y muchas veces nosotros somos engañados, confundidos, nos ponemos a pelear contra la persona o contra la sintomatología y no nos vamos a la raíz o al origen o a la causa que lo está provocando. ¿Cuántas mujeres a veces han dicho: es que mi marido ahorita está insoportable, parece que está de luna? No, usted solo se sonríe, usted no, nadie levantó la mano porque las cámaras están listas. Pero no es su marido, son espíritus que están oprimiéndolo o que lo hacen que actúe de una manera que no es correcta. ¿O cuántos maridos dirán: es que no quiero ni llegar a la casa porque esa mujer está, que ni ella misma se entiende? El pastor Samir se tiró una carcajada ya, pero que fue muy evidente. Estoy bromeando. Como Cintia no está, estamos bromeando. Pero sí lo hay. Yo sé que hay personas que, yo ni quisiera llegar a la casa. ¿Sabe? No es la persona. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están provocando un comportamiento muchas veces para sacarle a usted de sus casillas. Muchas veces para que usted se distraiga del propósito de Dios. Y si usted le da mucha atención al asunto y se enoja contra la persona, ya perdió, porque va a causar usted mismo una división que le va a impedir fortalecerse en el Señor para guerrear contra esas fuerzas espirituales que operan desde las regiones celestes. Y el enemigo puede oprimir de cualquier forma. Estaba recibiendo un mensaje esta mañana de una persona, hija de la casa, no de este lugar, de otra ciudad, y dice que su hijito estaba jugando con un Lego y se tragó el Lego y de pronto lo empezó a ver morado,
que se estaba asfixiando, ella estaba desesperada. Ese es un ataque del enemigo, porque ella dice: yo soy una madre cuidadosa, y yo sé que es así, a mí me consta. Y a veces en un abrir y cerrar de ojos eso puede ocurrir, pero eso no es todo. Ella, como pudo, le metió el dedo hasta el niño, hasta la tráquea, para que empezara a recibir oxígeno. Es un niño pequeño, un bebé, y entonces ya comenzó a recibir oxígeno, pero tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. Y solo de hospital por 4 horas fueron 17,000 lempiras. Ahí les robó la paz en primer lugar, les robó el dinero, y luego el esposo viene muy molesto, acusando a la mamá, como ninguna madre quiere que su hijo se trague un Lego y le pase eso, ¿verdad? Pero causó un malestar y una división entre ellos como matrimonio, en lugar de entender que son fuerzas espirituales de maldad que están queriendo provocar en nosotros una distracción, un malestar, una incomodidad, una división, para que no nos unifiquemos y no hagamos lo que tenemos que hacer. Y ese es solo un ejemplo. Nos ocurre todos los días, a cada rato, en el centro de trabajo, en los estudios, en cualquier situación familiar nos puede ocurrir, ¿verdad? Así que tenemos que estar, amados míos, bien, con las pilas bien puestas. Bueno, y entonces dice verso 13: por tanto, otra vez tomad toda. Vuelve y dice: toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos enfatiza que no nos sirve de mucho parte de la armadura, sino que necesitamos estar cubiertos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, lo que dice: estén ustedes preparados para que cuando sobrevenga la tentación, el malestar, el problema, lo que el enemigo quiere provocar, ustedes estén bien listos con toda la armadura para poder repeler todos esos dardos del enemigo, esas acechanzas del diablo, y después que haya acabado la batalla, síganse otra vez poniendo firmes. Es decir, nunca flaqueen, nunca dejen de estar firmes. Usted sabe que firme, ¿verdad? En el ejército a usted le dice firme si es así, a sus órdenes, y están firmes, y de ahí no se mueven hasta que no le den una instrucción. Entonces, creo que aquí, aunque es una instrucción aparentemente militar, todos podemos entender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. Ahora, el verso 14 en adelante ya nos habla de las diferentes partes de la armadura. Quiero que lo veamos con ojos espirituales. Aunque el apóstol Pablo está haciendo una analogía con toda la armadura que usa el soldado romano, obviamente nos está hablando de una armadura espiritual. Ahora, yo quiero que usted tenga esto bien claro. La armadura espiritual a usted se la entregan cuando usted reconoce al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, y usted tiene que tomarla toda y ponérsela toda. Ahora, esto no es un asunto de práctica diaria. Hay gente que dice: cada mañana cuando yo me levanto me pongo la armadura, y yo digo: me pongo el yelmo, me pongo la coraza. No, mi amado, porque si usted está diciendo que se la pone cada mañana, quiere decir que durmió sin ella y entonces quedó a merced del enemigo. No, una vez que usted la tomó y usted se vistió con ella, porque Cristo es su salvación y Cristo es su todo, usted esa armadura no se la tiene que quitar para nada, ni para bañarse. Estoy hablando de armadura espiritual. Usted tiene que portarla en todo tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La armadura no se pone y se quita, la armadura se puso y se mantiene. Pero Él dice que la tomemos toda y nos la pongamos toda, pero una vez que se la puso, no se la quite. ¿Ok? Entonces, en el verso 14 vuelve a decir: estad pues firmes. Y si usted estaba subrayando firmes, vuélvalo a subrayar aquí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Seguiré leyendo y después les explico. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Insisten todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego, muy importante,
versos 18, 19 y 20, porque en eso yo voy a reforzar al final. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es el apóstol Pablo, pero él quiere dar a conocer el misterio del Evangelio. El hombre evangelizaba, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien. Quiero que vea lo que hablamos de acechanzas del enemigo. Algunos han confundido. Existe la palabra acechanzas con S y la palabra acechanza con C. Lamentablemente en Latinoamérica pronunciamos igual la S que la C y nadie se da cuenta de cuál de las dos acechanzas está hablando. Pero a mí me parece, de lo que he escuchado enseñanzas en la iglesia evangélica, que cuando se enseña como si dijera acechanzas con C, pero realmente lo dice con S. Le digo cuál es la diferencia. Acechanzas con S es un engaño o trampa para hacerle daño a alguien, pero acechanza con C es la acción de estar al acecho, de espiar o seguir a alguien con el propósito de observar sus acciones. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo no es que el enemigo nos ande espiando y nos anda viendo qué es lo que andamos haciendo, sino que el enemigo es un tramposo, es un engañador y está tratando de hacerle daño a alguien. ¿Estamos claros con eso? Así es que asegúrese que usted tiene la interpretación correcta. Muy bien. Entonces, lo primero de lo cual habla es de ceñir los lomos. Mucha gente tiene la idea incorrecta de que los lomos es la espalda. Hasta le dice al niño: pélese el lomo que le voy a dar 3, ¿verdad? O le dice: ponete ese quintal en el lomo, echátelo al lomo. No, los lomos tienen que ver con el área de los genitales y son de la cintura para abajo. Tiene que ver con la cadera y dónde está el área de la procreación o de los genitales reproductores. Entonces, cuando le dice que se ciñan los lomos, sabe que los soldados romanos usaban una túnica que son como los caftans o las blusas esas que han salido ahora. Solo tenían un hueco aquí arriba y uno para cada uno de los brazos. Y esa túnica era un poco larga y obviamente para andar en la guerra, porque está hablando de guerra de un soldado, eso es sumamente incómodo porque se enredarían en la misma túnica. Entonces, cuando le está diciendo que se ciñan los lomos para estar firme y estar listo para la batalla, está hablando de que se ponga un cinto aquí por debajo, no necesariamente a la cintura, porque los varones se mirarían muy ridículos con un cinto en la cintura, es un poquito más abajo. Y entonces se ajustaban allí las puntas de la túnica, se las ajustaban dentro de ese cinto para poder tener libertad de caminar y libertad en la guerra. Entonces estoy hablando del punto de vista natural. ¿De qué está hablando Pablo? De ceñirse los lomos, pero sobre todo tiene que ver con una libertad de movimiento para no tropezarse y de manera que ya espiritualmente hablando, si el enemigo viene, nosotros estamos bien ceñidos, porque dice ceñirse los lomos con la verdad. Entonces debemos de estar tan ceñidos con la verdad de Dios en nuestra vida, amados míos. ¿Por qué? Porque la artimaña del diablo son las mentiras, y lo único que puede contrarrestar las mentiras es la verdad. Si yo me ciño los lomos con la verdad, aunque venga la mentira, yo estaré parado en la verdad. Así es que, así como al ceñirse los lomos el soldado romano tenía movimiento y tenía libertad, no estaba restringido, yo me atrevo a decir lo que la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos a Cristo verdaderamente, entramos en una dimensión de libertad. Esa libertad nos permite movimiento en todo tiempo. Entonces, ceñirse con los lomos con la verdad equivale a que usted esté tan ceñido en Cristo que usted pueda desplazarse y avanzar con total libertad, porque al conocerle a Él, usted
ha sido hecho libre. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, la primera parte que el apóstol Pablo nos muestra de esa armadura tiene que ver con estar cimentados en la verdad, estar ceñidos en la verdad. Luego nos habla de la coraza de justicia. Cuando habla de coraza, la palabra lo dice, tiene que ver con corazón, ¿verdad? Pero la coraza, que es algo para proteger, es como un escudo, pero la coraza que usaban los romanos normalmente era de bronce, pero protegía el frente del cuerpo nada más, y toda la espalda quedaba descubierto. Lo único que tenía era como unas cintas que servían para detener esa coraza alrededor de los hombros, ¿verdad? ¿Y por qué razón solo cubría el frente, el corazón? Porque estaba diseñado para soldados que iban a pelear frente a frente. No era que iban a dejar que el enemigo viniera por la retaguardia, sino que es para cubrir la parte frontal, y cubría los órganos vitales, sobre todo el corazón y las entrañas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Cristo es de verdad nuestra justicia. Cuando hablamos de la coraza de justicia, hablamos de Cristo, que es nuestra justicia y es quien nos ha justificado. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, cubre nuestro corazón y cubre nuestras emociones. La Escritura nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de Él mana la vida. Y el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, el corazón es lo principal que tiene que ser guardado. Una persona espiritual tiene que guardar su corazón, porque si de él mana la vida, mientras cuida el corazón, va a mantener la vida de Dios, la vida del Espíritu. ¿Qué quiere decir guardar el corazón? No voy a permitir en mi vida mentira, no voy a permitir en mi vida enojo, no voy a permitir rencor, no voy a permitir resentimiento, no voy a permitir malas relaciones, no voy a permitir tener deudas que no voy a honrar, no voy a permitir deshonrar a mis padres, no voy a permitir criticar a otro, etcétera. Es una lista inagotable, pero cuando queremos cuidar el corazón, vamos a cumplir la ley de Dios. Pero ¿quién es el que puede hacerlo sino el Señor en nosotros? Por nuestras propias fuerzas no podemos. De hecho, nunca pudimos sin Cristo, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros, viene a nuestras vidas, Él es el que nos da la cobertura, nos da la coraza y nos justifica. Cuando nosotros ya estamos justificados en Cristo, amados, nosotros no tenemos que andarnos justificando. Cuando alguien nos llama la atención o nos pregunta por algo, usted no tiene que justificarse humanamente, porque quien nos justifica es el Señor Jesucristo. Entonces, yo le estoy hablando de una pieza de la armadura del soldado, pero sé que usted lo está aplicando a su vida espiritual. Cristo es el que cubre su corazón, sus emociones, sus acciones, sus sentimientos, sus actitudes. Él es nuestra justicia y Él nos justifica. El apresto del Evangelio de la paz. Fíjese que muchos han creído por mucho tiempo que tiene que ver con ir a predicar el Evangelio, pero realmente no. Porque el apóstol Pablo está dando instrucciones específicas para la batalla. Entonces el apresto del Evangelio de la paz, naturalmente hablando, tiene que ver con un tipo de calzado muy peculiar. En la parte que cubre el pie es como si fuera una sandalia. ¿Cuántas muchachas aquí, mujeres, no tan muchachas porque yo las usé, ha usado sandalias romanas? Que ¿verdad? Las correas se enredan por toda la pierna y se amarran aquí arriba. Ok, muy parecido a eso. Solo que la parte de abajo que cubre el pie normalmente era de una suela muy gruesa, y abajo la suela, además era clavada para que no se despegaran, no era pegada como ahora que usted compra unos zapatos muy caros, muy bonitos, y cuando va a dar el paso en el lugar espectacular se le abrieron y quedaron como pidiendo agua, ¿verdad? No, esos eran clavados, no pasa eso. Y en la parte de abajo de la suela tenían como estoperoles, como que fueran unos clavos, unos picos metálicos.
Y la razón de eso era para que cuando estuvieran en medio de la guerra pudieran agarrarse bien en el terreno y no se fueran a resbalar. Pero la razón de tener ese apresto puesto o ese tipo de sandalias, botas, si podemos llamarlo, porque llegaban hasta aquí, era para estar seguros de que podían caminar tranquilos en el terreno aún del enemigo, porque el enemigo normalmente iba dejando piezas, puntas filudas, metales filosos como para dañarle los pies al adversario. Entonces, con este tipo de sandalia o de bota, el soldado se aseguraba que no se iba a enterrar una de estas puntas filudas, sino que estaba bien protegido. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál es el propósito espiritual que tiene este tipo de calzado? Yo creo que tiene que ver con que Cristo, el príncipe de paz que está en nosotros, nos da la seguridad de que podemos avanzar aún en medio del territorio del adversario, pero si Él está con nosotros, no seremos dañados, no seremos afectados. Y el apresto del Evangelio de la Paz tiene que ver con el hecho de que usted no tiene que estarse concentrando en que no se pare aquí, que no haga allá, sino que usted se concentra en derribar al adversario, porque usted sabe que está seguro. Tiene la paz y la tranquilidad de que usted está seguro, está cubierto, su caminar está cubierto, su andar está cubierto. ¿Me capta? Dos nada más. Bueno, luego dice, pero sobre todo tomad el escudo de la fe. Me llama la atención que dice sobre todo, o sea, todo es importante, pero por encima de todo necesitamos el escudo de la fe. Como que usted puede tener lo demás, pero si no tiene el escudo de la fe, le falta algo muy importante. Ahora, los romanos tenían dos tipos de escudos. Tenían uno redondo, pequeño, que lo usaban los arqueros que estaban en la retaguardia. Pero los que iban adelante, los que estaban en la avanzada, en la vanguardia, usaban un escudo que se llamaba panoplia en griego. Y es un escudo que les cubría desde aquí hasta abajo. Tenía de largo más o menos 1.25 metros y de ancho 0.75 metros. Era como que usted agarrara una hoja de puerta y se cubriera con ella, ¿sí? Para proteger desde arriba hasta abajo. Es decir, le protegía desde donde llegaba el apresto hasta donde llega el yelmo, porque ya vamos a ver lo del yelmo. Pero además, ese escudo, que era de madera normalmente, estaba cubierto con cuero. Y ese cuero, entonces, era hecho de una forma tal que cuando venían los dardos del adversario, ese dardo quedaba clavado en el cuero e inmediatamente se apagaba. Porque el enemigo, el adversario, lo que hacía, que usaba un tipo de lanzas, un tipo de flechas que las metían en brea y las encendían con fuego, y entonces cuando las disparaban ya iban encendidas. Y aunque iban encendidas, como ellos estaban cubiertos, al pegar en el escudo se apagaban, sofocaban el fuego, extinguían el fuego. Por eso nos dice la Escritura, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Nosotros hablamos hace un rato de fuego, y hay dos tipos de fuego. Hay un fuego que el enemigo enciende para provocar destrucción y alboroto, y hay otro fuego que es un fuego santo de Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de dardos del enemigo que vienen incendiados y algunos vienen envenenados, pero que si el escudo de la fe está bien firme, está bien limpio, está, porque para la guerra los tenían que brillar, los tenían que lustrar. Entonces, si el cuero estaba en buenas condiciones, tenían que apagarse los dardos del enemigo. Ahora póngalo usted en lo espiritual. ¿Cómo está su escudo? Haga una revisión. El escudo que el Señor nos ha dado no es pequeñito, redondito para la retaguardia. Nos ha dado un escudo grande, una panoplia para que vayamos al frente y que hagamos un trabajo invasivo, un trabajo de agresión, no un trabajo de contraataque. El asunto es cómo están nuestros escudos. O tenemos el escudo en la posición que debe de estar, o lo tenemos aquí abajo. Porque puede que tengamos el escudo,
y tenemos las manos caídas. Entonces igual quedamos descubiertos, como que no tuviéramos un escudo, ¿sí? Entonces, cada cosa que vayamos hablando, por favor, revisen su vida, porque esta palabra es para nosotros, los que estamos aquí y los que están por internet. Sobre todo para nosotros y todo aquel que vaya a escuchar o a ver eventualmente esta palabra, sé que va a recibir, pero ahora, hoy, es para todos nosotros. Así que vamos a aplicarnos a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la fe de Dios, que es el escudo, detiene o apaga todo dardo del enemigo. No estoy hablando una fe humana natural, dije la fe de Dios. Que la fe de Dios es sobrenatural. La fe de Dios todo lo puede. Y sabe que el Señor mismo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con la fe podemos agradar al Señor. Y luego nos habla del yelmo de la salvación. Un yelmo es un casco. O sea que venía desde aquí, casi desde donde, hasta donde llegaba el escudo, desde empezaba el escudo. Y el yelmo de la salvación es más que todo para proteger nuestros pensamientos. Ahora, lamentablemente, a veces los creyentes somos como algunos motociclistas. ¿Cuántos aquí manejan motocicleta? A ver, levánteme la mano los que andan en moto. Bien, 3, 4, ok. Yo veo frecuentemente, tal vez a ustedes no, ¿verdad? Espero que no. Motociclistas que andan su chamarra, ¿verdad? Por el viento, andan protección en las piernas, pero no andan casco. Andan sin casco, yo no sé. O sea, lo más importante, el cerebro no se lo protege. Y a veces algunos creyentes somos así. Podemos andar el resto de la armadura y andamos descubiertos nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es una cobertura de parte del Señor Jesucristo para que nosotros tengamos la certeza de quiénes somos en Él y quién es Él en nosotros, para guardar y cubrir nuestros pensamientos. Yo he llegado a la conclusión o a la revelación de que tiene que ver con la mente de Cristo. Cuando nosotros sabemos que tenemos la mente de Cristo y funcionamos con la mente de Cristo, estamos más que cubiertos. Nuestra mente está cubierta. O hay algunos creyentes que se dan el lujo de quitarse el yelmo para tener malos pensamientos y después se lo vuelven a poner. Eso no funciona, porque en el momento que se lo quitó, ahí pueden venir los dardos del enemigo. Recuerde que el escudo le va a cubrir hasta aquí, pero la mente la tiene que cubrir con la mente de Cristo. Una mente santificada, una mente pura, una mente que piensa las cosas de bien y no de mal. Una mente que piensa como Dios dice que debemos de pensar. Aleluya, sí, déle un aplauso al Señor. ¿Sabe, amado, que todo pecado comienza en la mente? Primero viene a la mente la idea, el deseo, luego lo dejamos que baje al corazón y luego la iniquidad se activa y entonces se consuma el pecado. Pero si nosotros tenemos cubierta nuestra mente, vamos a poder repeler toda acechanza y todo lo que quiera venir para desviar nuestra forma de pensar o nuestros pensamientos. Así que creo que tiene que ver con la mente de Cristo. Y el enemigo muchas veces nos quiere hacer dudar de nuestra salvación, pero cuando tenemos la mente de Cristo eso no va a ocurrir. Y bueno, esas eran, digamos, en su mayoría las partes de la armadura que son de protección o que son defensivas. Pero luego habla de la única parte de la armadura que es ofensiva y es la espada del Espíritu. A mí me llama la atención que cuando el apóstol Pablo escribió, dijo la espada del Espíritu, fue muy específico. No es cualquier espada, es la espada del Espíritu. Ahora, si analizamos naturalmente la espada, las espadas de los romanos eran muy famosas. De hecho, le llamaban gladius. Yo creo que de ahí viene el nombre de los gladiadores. Ustedes deben haber visto películas de los gladiadores, ¿verdad? Y esas espadas se llamaban gladius, eran especiales porque tenían doble filo, es decir, a ambos lados tenían filo. No es como
como un machete que solo tiene por un lado. Así que cuando tiene doble filo puede cortar por aquí y por allá, y si penetra, penetra en dos lados, o sea que es mortal. Pero además de todo, esas espadas romanas, esas gladius, la punta es cónica. Y es una punta tal que podía penetrar, es cónica pero filuda, podía penetrar aún en medio de la armadura de alguien. La armadura tiene piezas para permitir la movilidad de la persona, podía entrar aún allí. ¿Por qué? Porque la espada se usa para la guerra cuerpo a cuerpo. O sea, quiero que capte la dimensión de lo espiritual que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si él hubiera estado hablando de una guerra, de una batalla contra espíritus inmundos que fuera a la distancia, no nos hubiera dado espada, nos hubiera dado lanza, jabalina, flecha, otras cosas. Pero si nos habló de espada, es porque está hablando de una batalla cercana cuerpo a cuerpo. ¿Sí me está captando? Es decir, cosas que son directamente contra usted, cosas que le molestan, que le duelen, Entonces tenemos la espada del Espíritu para poder agredir, para poder pelear contra el enemigo. Y amados, la espada del Espíritu, usted sabe que se refiere a la palabra de Dios, porque en Hebreos 4 habla de la espada del Espíritu. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y dice que penetra hasta los tuétanos. Los tuétanos es la parte central de los huesos. ¿Sí sabe a qué me refiero con los tuétanos? ¿A cuántos les gusta comer pollo? ¿Y cuántos botan los huesos? Pero hay quienes se chupan los huesos. Yo he visto gente que se chupa los huesos porque le gusta lo de en medio del hueso. Esos son los tuétanos, dicen que es dulcito. Allí en los tuétanos, allí en medio, ahí se forman los glóbulos rojos. Pero ¿cómo será de poderosa la palabra de Dios que aún llega a los tuétanos, donde se genera la vida del espíritu de las personas? Aleluya, dele un aplauso fuerte al Señor. Tenemos la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para poder agredir al enemigo. Y si usted quiere un ejemplo bíblico, cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo lo tentó con la escritura, pero el Señor Jesucristo lo venció con la palabra, porque Él era la palabra y Él era el hacedor de la palabra. Él es la palabra revelada. Entonces, la espada del Espíritu no nos está hablando de un texto que está escrito en la Biblia, sea en el celular o en el libro. Está hablando de una palabra revelada que usted la usa, usted la va a esgrimir, usted la va a utilizar, la va a aplicar de acuerdo a la revelación del Espíritu. Pero para que usted pueda usar la espada del Espíritu, usted necesita conocer la Escritura y usted necesita conocer la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted tiene el recipiente lleno de esa palabra y viene el momento de la acción, usted no va a tener problema. El Espíritu Santo va a poder sacar de ese depósito la palabra oportuna y efectiva para ordenarle al enemigo que retroceda. No le funciona que usted agarre el libro, la Biblia o el celular y le empiece a recitar el salmo tal o la escritura tal. No, tiene que ser de la palabra que el Espíritu ha revelado a su espíritu y que está en el depósito suyo. Y entonces el Espíritu Santo saca de allí, del buen tesoro de su corazón, y comienza a usar esa palabra. Esa es la que tiene vida. Esa es la palabra que tiene vida. Hay personas que les gusta mucho enviar versículos bíblicos por WhatsApp. No digo que está mal, no me malinterprete, no está mal. Pero si no le es revelado, no tiene ningún poder. Porque quienes lo hacen como una rutina todos los días, buscan a ver qué versículo mandar. Si el Espíritu de Dios le ordenó hacerlo, hágalo. Pero no lo haga como una rutina.
espere que sea como la espada del Espíritu, porque cuando es el Espíritu el que busca del depósito, tendrá un efecto cortante, tendrá un efecto que hará retroceder las tinieblas. Pero nosotros todos tenemos esa espada. ¿Cómo tiene su espada? ¿Estará afilada o estará amellada? El otro día compartíamos una anécdota. Espero que no haya sido nadie de aquí el que esté involucrado en la anécdota. Dice que el pastor llegó a la casa de una de las ovejitas. Llegó a tomar café, lo invitaron que tomara café y estaba rico el café y endulzó el café. La cosa que cuando después, a los días, a los meses, la hermanita se da cuenta que no encuentra la cucharita que le prestó al pastor para endulzar el café. Y dice, ¿se habrá quedado? Se clavó la cucharita el pastor, qué barbaridad, no me aparece, fue la última vez que la vi. Y a los meses vuelve a invitar al pastor y dice, aquí le pregunto, porque era una cucharita muy valiosa, me la había traído mi abuela de no sé dónde. Le dice, ya que se tomó otra vez el café, pastor, perdone, la cucharita del año pasado, ¿se acuerda que le presté para endulzar el café? Dice el pastor, sí, hermana, se la dejé en medio de la Biblia. Había pasado un año y la hermanita no había leído la Biblia, por lo tanto no había encontrado la cucharita. Yo le pregunto, ¿cómo está el depósito para que su espada esté bien afilada, amado? ¿O tiene amellada la espada? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a estudiar las escrituras y pedirle al Espíritu de Dios que le diera revelación de ellas? Yo no le estoy hablando de las escrituras que leen durante el discipulado, no. Yo estoy hablando de lo que usted hace personalmente en su vida. Y no me tiene que contestar, nada más le lanzo la inquietud, amado mío, porque si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tendrá de dónde agarrar del depósito para poder usar la espada. Porque es la espada del Espíritu, no es suya, es del Espíritu. Amén. Entonces yo quiero que usted medite en todo esto. Pero después el apóstol Pablo le sigue diciendo acerca de la oración. ¿Se acuerda, verdad? Los 3 versos que le dije, fíjese, porque en esos es que quiero yo reforzar. Luego le habla de la oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la que cubre las espaldas descubiertas. Yo le dije que la coraza solo cubre el corazón y dejaba descubierto atrás. Pero la oración es la que cubre tus espaldas. Ahora, ¿cómo es que la oración cubre tus espaldas cuando tú oras por tu hermano y tu hermano ora por ti? Porque el apóstol Pablo les dice que oremos por todos los santos. Pero lo primero que les dice, amado, orando en todo tiempo. Diga conmigo bien fuerte, orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir orando en todo tiempo? Alguien, un voluntario que me diga, ¿qué significa orando en todo tiempo? A ver, Dervin, dime. Siempre. Siempre, qué fácil. Los hombres son así. Una mujer que me diga. ATH, a toda hora. A toda hora. Se ve que es doctora, ATH. Ok, ¿alguien más? En todo tiempo. A ver, Liliana, en todo tiempo, ¿qué quiere decir? Comunicación. Comunicación, a ver, alguien más. Mire, amado, en todo tiempo quiere decir que usted ora en las buenas, en las malas, de día, de noche, cuando llueve, cuando no llueve, cuando está contento, cuando está enojado, cuando las cosas van bien, cuando van mal, cuando tiene trabajo, cuando no tiene trabajo, cuando todo se le revuelve, cuando hay revueltas en la calle, cuando no hay. Usted tiene que orar en todo tiempo. La oración es, como dijo la hermana, comunicación con Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos darnos el lujo de perder ni por un instante la comunicación y menos la comunión con el Señor. Si tenemos comunión con Dios, ¿y por qué sé que la tenemos? Porque la Escritura me dice que el que se une con Dios, un espíritu es con Él. Si yo soy un espíritu con Dios, ya tenemos comunión. Pero no basta tener comunión, necesitamos tener comunicación. Y la oración es un diálogo, es una conversación, es una comunicación de doble vía.
Entonces me dice el apóstol Pablo, y yo creo que me lo está diciendo de parte de Dios y a usted también, que oremos en todo tiempo. Se le ponchó la llanta y se da cuenta que el gato está oxidado. Ore en todo tiempo. Lo llamaron del SAR que el reporte que hizo estaba equivocado y tiene que pagar 10,000 lempiras más. Ore en todo tiempo. Le dieron un diagnóstico fatídico. Ore. Tenemos que orar en todo tiempo. Le dan una mala noticia. Ore. No quiere que le lleguen malas noticias. Ore. Se le bajaron las ventas. Ore. Las ventas están súper fabulosas. Ore. Para que sigan subiendo y no se bajen. En todo hay que orar. Orar en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, esa es la receta para todo, pues. Ore. Se siente mal, le duele el estómago. Ore. Se siente cansado. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero luego Él dice cómo debemos de orar. Con toda oración y súplica. Quiere decir que orar es diferente a suplicar. Pastor Elías, venga, díganos cuál es la diferencia entre orar y suplicar. Suplicar es suplicar. Y orar es orar. Creo que la súplica implica una angustia y una desesperación, un clamor de cuando nos reconocemos necesitados y que no tenemos de otra. La oración puede incluir, bueno, es amplio y puede incluir eso, pero también el estar no necesariamente en angustia, sino que el orar es platicar con el Señor. Bueno, ya, ¿verdad? Mire, suplicar, ¿qué es una súplica? Te pido, te ruego, te suplico, rogar, hacer una petición. Ahora, ojo con esto. ¿Usted cree que esa palabra es actual? Aunque fue escrita hace casi 2000 años, ¿es actual? ¿Es para hoy día? Ok, me atrevo a decir algo aquí, con riesgo de que me critiquen los proféticos, pero yo soy también. Lamentablemente, la corriente profética nos habla de declarar y de decretar y se olvida el suplicar. Pero yo creo que esta palabra es actual. Yo creo que es para nosotros hoy día y que el discernimiento del Espíritu que debe de estar activado en nosotros nos va a indicar cuándo es tiempo de declarar, cuándo es tiempo de suplicar, cuándo es tiempo de decretar, cuándo es tiempo de ayunar, cuándo es tiempo de gemir, cuándo es tiempo de llorar, endechar, cuándo es tiempo de bailar, porque hay un tiempo debajo del cielo para todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios nunca pasa de moda. El Espíritu Santo la actualiza continuamente, pero no hay nada que nos diga que eso está anulado. Yo creo que todavía el Señor quiere que supliquemos. ¿Sabe? Hay cosas, yo me he encontrado en momentos que tal vez estoy declarando algo, pero hay cosas que veo que en realidad tengo que rogar y suplicar. Y uno sabe cuando eso es así. Y sobre todo cuando hay cosas que están ocurriendo por parte de un juicio de Dios. Y aún por causa de pecado en la gente. Uno puede ponerse, pedir perdón y suplicar al Señor que levante su juicio y que tenga misericordia. Cuando pedimos misericordia, estamos suplicando al Señor. ¿Está conmigo? Entonces hay que orar en todo tiempo, con oración, pero también con súplica. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es el que te va a indicar cómo es que vas a orar o cómo es que vas a suplicar o de qué manera lo vas a hacer. El Espíritu Santo es el mejor maestro y es el que nos dirige a hacer todas las cosas como al Padre le agrada. Entonces no es orando como una letanía repitiendo un montón de cosas, no.
es que te estás en el espíritu, eres un espíritu con Dios, y desde esa dimensión, bajo el discernimiento, la directriz del espíritu, tú sabrás de qué manera vas a orar y de qué manera vas a suplicar. Y luego dice que estemos vigilantes o velando. Velar es lo mismo que vigilar, pero en oración, velando sobre aquello en oración. Velar o vigilar no solamente tiene que ver con horas de la noche, tiene que ver con estar despiertos, alertas, a la expectativa. Porque si usted se duerme, usted puede estar en la noche, pero estar dormido espiritualmente y no darse cuenta de las acechanzas del enemigo. Entonces yo entiendo que el apóstol Pablo nos dice que estemos vigilantes o velando por cualquier acechanza del enemigo. Es decir, no desviarnos, no distraernos, sino que estar expectantes de lo que nos quiere decir el Señor. Y eso solamente cuando estamos velando o vigilando lo podemos hacer. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de los olivos y se fue él a orar y dejó a los apóstoles ahí, les dijo que velaran, y luego aquellos se durmieron y les dijo: no habéis podido velar ni siquiera una hora. Algunos dicen: es que las vigilias tienen que ser de una hora porque Jesús les dijo que si no habían podido velar ni una hora. No, eso no era una doctrina estricta. Lo que él les estaba diciendo era: estén en vela, estén vigilantes por cualquier acechanza que pueda haber. Ustedes deben de estar despiertos, tienen que estar alerta. Pero hoy día va más allá, no solo es estar despiertos naturalmente, sino alertas en el espíritu. Y luego dice, esto me gusta, con toda perseverancia. ¿Sabe que uno de los problemas que nosotros tenemos, por los cuales a veces no recibimos respuesta de la oración, es porque no somos perseverantes? Y alguien me puede decir: pero yo tengo 10 años orando por la misma cosa. Pues siga otros 10. O sea, el tiempo el Señor no lo ve como nosotros lo vemos. Para nosotros 10 años es un montón, para el Señor es un suspiro en la eternidad. Entonces creo que debemos de ser perseverantes hasta ver la respuesta de la oración. ¿Está conmigo? Mire, 10 años les tomó a mis hijos varones volver al Señor. ¿Qué tal si en el año número 8 yo me canso y me aburro de orar? Yo creo que hay que ser perseverantes hasta ver la respuesta del Señor y no cansarnos. ¿Sabe que la única virtud que el diablo tiene es que es persistente? Es la única. Todo es malo lo que hace, pero es persistente en hacer la maldad. Y nosotros no somos perseverantes en el Señor, nos aburrimos rápidamente. ¿Cuántos aquí están recibiendo un discipulado en su congregación local? Levanten la mano todos los que están recibiendo un discipulado. Ni el 25% de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Esta no es la iglesia mía, ¿verdad? Ok, yo vine de visita, hoy me invitaron aquí. Porque la forma de crecer y madurar es a través de los discipulados. Pero de esos poquitos que levantaron la mano, yo quisiera saber cuántos comenzaron y cuántos terminaron. Yo lo puedo ver en la Ever a distancia. Hubo escuelas satelitales que empezaron 49 y terminaron 11. No lo podía creer. Y solo es cada 3 meses. O sea, ¿cuál es el problema? No somos persistentes, no somos perseverantes, no perseveramos hasta el fin. Somos como la espuma de jabón. Empezamos bien emocionados y al tercer día se nos bajó el gas. Yo creo que el Señor quiere que nosotros afirmemos nuestro carácter y seamos perseverantes en todo lo que hagamos en el Señor, pero eso incluye la oración, amados. Usted no se puede aburrir ni cansar de un objetivo por el cual usted está suplicando, está orando hasta que vea la respuesta. Pero igual con todo lo que tiene que ver con el Señor, no se canse, no se aburra, no dije no se aburra, no se aburra. Porque en el momento menos pensado, la respuesta viene. Y luego dice que supliquemos por todos los santos. No dijo que de los de Éfeso, dijo por
todos los santos. Sea honesto y dígame, ¿quién aquí ora por todos los santos del planeta Tierra? A veces. Y a veces no nos damos cuenta de las persecuciones que están sufriendo algunos santos en otros países, en otras naciones. No vayamos muy lejos, Venezuela. Usted no tiene idea de las cosas que ellos están viviendo. Tenemos que orar por todos los santos. En Bolivia es fuerte lo que está pasando. Y no digamos en Medio Oriente y en otros lugares. Entonces, nos acordaremos de orar por todos los santos. Yo creo que esto es algo que el apóstol Pablo nos dejó para que nosotros hoy día lo hiciéramos y lo viviéramos. Y yo sé que el Espíritu de Dios nos puede revelar por quién específicamente, pero en nuestro corazón tiene que estar la intención de cubrir en oración a todos los santos. ¿Sabe por qué? Porque la oración es un manto de cobertura. Cuando nosotros entendemos que la oración por otros o la intercesión por otros, como la quiera llamar, es una protección, entonces vamos a ser más diligentes en orar por otros. No es solo por llenar una fórmula, hay que hacerlo de corazón. Pero debemos de saber que nuestra oración en fe puede activar la mano del Señor y puede hacer retroceder a las tinieblas, y cambios pueden ocurrir en esas personas que están en otras partes del mundo, que a lo mejor usted ni conoce sus nombres, pero el Espíritu de Dios le lleva a orar por ellos. Y luego él dice, el apóstol Pablo dice, por mí. Pero yo puse aquí que oremos por los enviados. Pude ponerle por los apóstoles, pero cuando uno dice apóstoles, inmediatamente usted piensa en fulano, mengano y sutano. No, vamos a decir los enviados. La palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces, según como pidió el apóstol Pablo, debemos de orar por los enviados del Señor. ¿Para qué? Para que les sea dada la palabra y que ellos puedan dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Todos los enviados a todas partes del mundo. No solamente aquí, aunque hay que orar por los enviados en Honduras, ¿verdad? Pero también a todas las naciones, para que puedan predicar un evangelio de poder, un evangelio que de verdad penetre. ¿Cuántos están orando por el hermano Luis Palau? Dos nada más. Algunos ni saben quién es Luis Palau. Me imagino que los jovencitos no saben. Va a haber que enseñarles acerca de los generales de Dios de otras épocas. El hermano Luis Palau está batallando con un cáncer. Un hombre que tiene 80 y ¿cuánto? 83 años, creí que 82. 83 años de edad, pero que su vida la ha dedicado a predicar el evangelio y a servir al Señor Jesucristo. Está batallando con un cáncer. ¿Cuántos estamos orando? Mire, si nosotros oramos, los otros oran, nosotros oran. Eso son palabras de vida que son enviadas para él. Un hombre tan tremendo que cuando él anunció que estaba con cáncer, dice, si me voy con el Señor, está bien, estoy listo, mi padre me está esperando. Pero a mí me parece que él todavía tiene algo por dar. ¿Cuántos saben o están orando por Julio Melgar? Un adorador que ha bendecido esta nación. Está batallando con un cáncer. Tenemos que orar por ellos. Por la pastora Ninosca de Ponce. Por la pastora Consuelo de Fajardo. Debemos de orar por todos los santos. No veamos como que es un caso allá lejano que no nos toca a nosotros. Sí nos toca. Son miembros del mismo cuerpo. Tenemos que hacerlo, amados. Yo digo que hay diferentes clases de oración. Eso ya no Pablo, se lo digo yo. Y algo muy elemental. Hay una oración que es personal y hay una oración que es colectiva o congregacional, como lo quiera llamar. Pero algo que quiero dejarle bien claro, ni una no anula a la otra o una no sustituye a la otra. Es decir, el hecho de que usted diga, no, pero yo en mi casa todos los días a las 5 de la mañana yo oro. Perfecto, sígalo haciendo. Pero eso no sustituye la oración congregacional. O puede ser que alguien dice, ay, pero yo vengo todos los miércoles a orar en la congregación, o voy a la iglesia, o vengo en las mañanas y oro con fulano. Eso no sustituye su oración personal. O
O sea, necesitamos tener los dos tipos de oración. La personal, que es Dios y yo y Dios, y la congregacional, en donde nos unimos en la fe para obtener resultados más rápidos. Los dos son necesarios porque estamos injertados en un cuerpo. Si usted solo tiene oración personal, pero no tiene oración congregacional, está en un riesgo. Usted necesita aprender a acoplarse con otros para orar. Así es que los dos son muy importantes y uno no sustituye a la otra. Y ya le dije que la súplica es diferente a la oración, pero también a través de la oración yo veo cómo podemos conquistar la unción en un lugar. Cuando el Señor nos entregó todo este predio, vino una palabra del Señor a mi vida y a través de dos profetas diferentes. Y me dijo el Señor, lo primero que vas a levantar es una torre de oración. Ni siquiera me dijo que eran servicios sanitarios lo primero que iba a hacer. Dijo que era una torre de oración. Y fuimos obedientes y se levantó la torre de oración y simultáneamente abrimos un programa de radio que se llamó Torre de Oración. O sea, se oraba en la torre y se oraba en la radio, en la torre también. Y yo entendí que lo que el Señor me estaba diciendo es que en la torre de oración, orando colectivamente, íbamos a desatar aún las finanzas para los proyectos de Dios e íbamos a lograr que se pudieran concretar todo lo que Dios quería hacer a través de nosotros. Si yo lo pudiera hacer sola, no era necesario que construyera una torre de oración, ¿me capta? Yo puedo orar sola, tengo un estudio donde me siento, oro. Pero si Él dijo que levantar una torre de oración, es porque Él está creyendo y confiando que en ustedes está el poder, la fe, la habilidad para que todos juntos podamos dar a luz los proyectos de Dios. Y por un tiempo tenía muchos compañeros de oración y ahora estoy orando prácticamente sola, excepto cuando viene el hermano Martín. O en cualquier momento, sé que el profeta Oscar ora con Daniel en otro horario, más temprano. Pero a lo que quiero llegar, amados míos, no menosprecie la unción conquistada que hay en un lugar, porque Dios lo dijo. O sea, no es lo mismo que uno lo quiera hacer a que Dios lo diga. Y cuando Dios lo dice y lo confirma por profetas, más vale que obedezcamos, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito en ese lugar. Y quizá algunos me van a decir, no tengo transporte, me acuesto tarde, son muchos días. Yo no sé, cada quien tiene excusa. Pero, y puede decir, para la hermana Irma es bien fácil porque solo se cruza el cerco. Pero hubo mucho tiempo en que la oración era en el centro de Lima y todas las madrugadas yo iba igual, aunque no me tenía que cruzar solo el cerco. Entonces, las excusas y los pretextos pueden ser variados. Pero yo solo quiero llamar su atención al hecho de que Dios nos ha confiado un proyecto de nación muy importante. Y que la única manera de sostenerlo es a través de la oración. Pero creo que es a través de la oración colectiva. Aunque sean grupos de 4, de 5, túrnense, pero tiene que ser sostenido a través de la oración. Y hay una unción conquistada en la torre. ¿Sabe? Yo recuerdo la primera vez que vino el profeta Carlos Soto. Él le abrió la puerta y se tiró postrado en el piso y Dios le comenzó a revelar cosas. No podía pararse. Cuando vino el apóstol Álamo, igual. ¿Y cuántas veces Dios ha dicho que esa es una torre de control, que desde allí nosotros podemos manejar los diseños de la nación y aún dirigir el destino de la nación? Entonces es importante que entendamos que la oración personal no basta. Necesitamos una oración colectiva, conjunta, sobre todo en lugares donde la unción está conquistada. Y lo más importante, no dejemos perder la unción que se conquistó en ese lugar. Reactivemos la unción.
Porque lo que quiere decir cuando una unción es conquistada en un lugar, eso quiere decir que cuando usted llega, usted solo habla, solo pide, suplica y las cosas son hechas. Esa es la diferencia entre orar en cualquier lugar y orar en un lugar donde la unción ha sido conquistada y se mantiene y permanece por la oración de los santos. Es algo que quizá no todos puedan entender, pero créanme que lo que le estoy diciendo es verdad. Y uno puede percibir el fluir en esos lugares de unción conquistada. Y sabe que yo lo he visto, declaro algo y al día siguiente estoy viendo el efecto. Soy testigo de ello, no le voy a mentir. Así que eso es muy, muy importante, amados. Y algo que quiero también decirle, tenemos que discernir las distracciones que a veces nos envía el enemigo para no orar. Y yo voy a culminar con algo que ocurrió en tiempos bíblicos. Vaya a Hechos 16. Ya usted sabe de qué le voy a hablar, creo yo. Y vamos a leer desde el verso 16 del capítulo 16 de los Hechos. Dice Hechos 16, 16. Aconteció que, y subraye lo que dice, mientras íbamos a la oración. ¿Para dónde iban? Más fuerte, ¿para dónde iban ellos? Y eran apóstoles, pero iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Sabe? En algunas versiones dice espíritu pitónico, porque pitonisa y adivinadora es lo mismo en el griego. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto lo que estaba diciendo esta adivinadora? Sí, era cierto. Pero ¿cuál era el propósito de estárselo diciendo? Porque dice que todos los días por muchos días. Quería distraerlos. Número uno, era una adulación y quería confundirlos, pero también quería distraerlos a ellos. Yo sé que el apóstol Pablo entendía el espíritu que operaba sobre esta muchacha, pero lo que estaba persiguiendo era distraerlos para que él no fuera a la oración, para lograr las cosas que iba a lograr en la oración. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esos eran apóstoles. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, ya me imagino, un montón de candados y cadenas y todo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. De ahí no se podían salir, era como una mazmorra. Pero a medianoche, quiero que diga conmigo lo que estaban haciendo: orando Pablo y Silas. ¿Sabe por qué le traje esto a colación? Porque normalmente nosotros decimos que ellos estaban alabando al Señor. Aquí me dice que estaban orando y que cantaban himnos. Y los presos los oían. Pastor Pereyó, ¿usted me puede decir lo que son himnos? Y si no, Emily me puede decir. Bueno, son cantos escritos o que uno se los aprende a memoria, pero por general tienen estrofas y un coro. Y si alguno de los proféticos entra a un lugar que están cantando himnos, ¿qué diría, pastor? Pastor Elías, ¿cuál sería la reacción, cree usted, de alguien un adorador profético que entre a una iglesia conservadora donde están cantando himnos?
Pensaría que están quedados. Exacto. Pensarían que están atrasados, que no les ha amanecido, ¿verdad? Que no están en la revelación presente, etcétera, etcétera. Pero este era el apóstol Pablo con Silas. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos en la cárcel? Dígame, orando. Y en medio de la oración cantaban himnos, es lo que yo entiendo. Ellos estaban orando, pero también introducían himnos en medio de la oración. Yo creo que todo depende con qué corazón tú lo haces. Bueno, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. O sea que sí había unción en los himnos o en la oración. Porque para que hayan provocado un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo todavía, mire, por mucho que cante muy ungido, todavía no he visto que se remuevan los cimientos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. O sea, él mismo se iba a suicidar, a hacer el harakiri, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, qué tremenda unción había en esa oración y en esos himnos que convencieron al carcelero de que necesitaba la salvación de Cristo. Yo creo que no dice que oraron en lenguas, nada de eso. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Le voy a leer Hechos 16:25 en otras versiones, Nueva Versión Internacional. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Biblia de las Américas: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. La Biblia Jubilee: más a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Dios habla hoy. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos estaban escuchando. Estoy convencida que ellos estaban orando. Y el poder de Dios vino como una respuesta. Y se abrieron las puertas de la cárcel y ocurrió todo lo que usted ve. Como una consecuencia, el carcelero y toda su familia fueron salvos y se bautizaron. O sea, Pablo no dejó de orar. La pitonisa le quería impedir que fuera a la oración y eso le costó la cárcel, pero él siguió orando y hubo un fruto de esa oración. Yo quiero terminar con lo que empecé. El proyecto Un Nuevo Amanecer para Honduras requiere que todos los hijos de la casa tengan bien puesta su armadura. Que todos usen correctamente la palabra, la espada. Que su vida de oración esté saludable y activa. Y que se concentren en la visión y el objetivo y no se distraigan. Póngase en pie, por favor, y le pido a Yonalana si pueden pasar. Si usted ya es creyente, usted ya tiene la armadura. Pero yo quiero aprovechar a preguntar si habrá alguien aquí que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo y hoy quiere hacerlo públicamente. Si hubiese alguien que vino esperando que se hiciera un llamado y dijo: si hacen un llamado yo voy a pasar porque quiero recibir a Cristo. ¿Habrá alguien este día por quien queremos orar?
Porque si hay alguien, es importante primero que oremos por esa persona o esas personas antes de hacer lo que tenemos. Aleluya, bendito sea Dios. Lo vi cuando vino a la ofrenda con su amada. Bendito sea el Señor. Daniel, vení, ora por él, por favor. Hay alguien más, qué bendición. Yo veo cómo este hombre ha recibido la palabra. Veo que hay un arrepentimiento genuino y un quebrantamiento en su corazón. Por lo tanto es el Señor el que lo ha convencido. Habrá alguien más esta mañana que diga: yo quiero a Cristo, yo quiero la vida de Cristo y con Él toda la armadura, porque quiero estar guardado y protegido para el día malo. Si hay alguien más, todavía está abierto este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Y los demás oran en lenguas, por favor, porque creo que el Espíritu Santo tiene más personas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Profeta Yona quiere orar por ella. Rebeca, ¿quieres orar por esta joven? Aleluya. Santo, no. Y Kamai Soba Rabababa. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias. Pastor Rubén quiere venir a orar por este joven, este varón. Gracias, papito lindo. Aleluya. Hermosos jóvenes. Hermano Oscar, ¿quieres venir a orar por uno de ellos? Y profeta Martín, ore por el otro. Preciosos jóvenes. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Extienda sus manos sobre estas personas, estos hermosos del Señor. Hay fiesta en los cielos. El Señor se regocija cuando un pecador se arrepiente. Creemos que este es un tiempo nuevo, un tiempo hermoso de parte del Señor. Gracias, papito lindo. Habrá alguien más, habrá alguien más. Espíritu de Dios, o quizá alguien que dice: yo ya conocí al Señor, pero he andado un poco desviado y hoy yo quiero reconciliarme con el Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Carmencita, está Carmencita Castillo, ven a orar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Ella quiere reconciliarse con el Señor para tener una vida en victoria en Cristo Jesús. Santo Espíritu de Dios, muchas gracias por tu obra hermosa, maravillosa. Gracias por la obra de tus manos, Señor. Y maramai soki amai so karaba baba ermei soki amai so barama mama mai se y karama y so karama mama mai so baba baba y quebrantamos toda venda del enemigo, quebrantamos todo lo que el enemigo quiera tramar en contra de la vida de ellos, pero los declaramos bajo cobertura en esta hora, los declaramos bajo bendición. Creemos que el paso que ellos están dando, Señor, es un paso decisivo, definitivo, que ellos permanecen en Cristo, permanecen en Cristo. Aleluya. Pastor Elías, ¿quieres orar, por favor? Aleluya, por Mario. Aleluya. Te bendigo, Mario. Te amamos. Aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito sea. Bienvenido a casa, Mario Reyes Jr. Bienvenido a tu casa. Aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias. Quiero que les den unos folletitos para que ellos tengan algo para leer. Puede sentarse si gusta. Ahí van a llegar a darle. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papito lindo. Vamos, celebre al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Apláudale al Dios vivo, al Santo, al Todopoderoso. Él es el que añade, el Espíritu Santo añade los que han de ser salvos. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Santo, santo, santo. Manténgase allí en pie. Vamos a declarar esta mañana. Como dije, si usted tiene a Cristo, usted tiene toda la armadura.
Usted va a declarar esta mañana, lo va a hacer proféticamente, lo va a hacer con señas, con movimientos. Vamos, póngase la mano en la cabeza y diga: yo tengo el yelmo de la salvación y lo tengo bien puesto. No me lo voy a quitar. Mi mente es la mente de Cristo. Tengo los pensamientos de Dios. Tengo la mente del Señor. Siga declarando, siga declarando. Si usted tiene dificultad con el área de sus pensamientos, ore un poco más. Sométalos a la obediencia a Cristo. Usted tiene autoridad sobre lo que usted piensa. Usted puede y debe pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es de buen nombre. En eso pensar. Aleluya. Santo. Y ahora ponga su mano en su pecho, en su corazón, y diga: yo tengo puesta la coraza de justicia. Cristo me acoraza. Cristo cubre mi corazón. Él cubre mis emociones. Declare, declare. Aleluya, aleluya. Santo, vamos, háblele al Señor. Diga, que lo escuche el Señor y que lo escuche el enemigo. Que usted está acorazado con la coraza de justicia. Y ahora ponga sus manos aquí a nivel de su vientre, de sus caderas, y diga: yo tengo ceñidos mis lomos con la verdad. La verdad de Cristo me ciñe. Yo soy libre para moverme. Tengo libertad de movimiento porque estoy ceñido con la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, háblelo. Estoy ceñido con la verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la palabra. Tengo movimiento. He conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Aleluya. Y ahora va a ser la acción como así de tocarse las botas, las sandalias, y diga: tengo puesto el apresto del evangelio de la paz. Tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedo avanzar, puedo caminar, no tengo temor. La paz de Cristo está en mí. Sé que el enemigo está vencido. Aleluya. Y ahora, por favor, tome en su mano el escudo de la fe. Un escudo grande que usted pone así como un antimotines grande. Y usted lo agarra enfrente de usted. Y usted dice: este escudo de la fe es la fe en Cristo, y apaga los dardos de fuego del enemigo. Dígalo con su boca. Diga: y yo tengo la espada en mi otra mano. Fíjese, en una mano tiene el escudo, en la otra tiene la espada. Yo tengo la palabra de Dios. La palabra está en mí, está lista. El Espíritu de Dios la puede usar cuando quiera. Estoy lista. Estoy listo. Dígalo, vamos, hable. Y ahora usted es un soldado que está totalmente listo y preparado, excepto que le falta la oración para cubrir sus espaldas. Así que vamos a hacer algo ahorita. Vamos a hacer una revolución santa, aquí un revuelo santo. Usted se va a mover y va a buscar a alguien que no es muy conocido suyo. Muévase por el auditorio, no se preocupe, aquí no hay protocolo. Y usted determina por quién usted va a orar, pero después esa persona va a orar por usted. Le va a cubrir las espaldas. Agárrelo por la parte de atrás y usted comienza a cubrir su vida, su persona, todo lo que esa persona representa. Y en una oración de intercesión, usted se compromete: yo cubriré a los santos, a todos los santos, como me dice la palabra. Aleluya. Vamos, oren los unos por los otros. Hermano Agustín aquí no tiene quien ore por él, así es que aquí todos tienen que. Alejandro, ora tú por hermano Agustín, y hermana Marita, pastora Abby. Después se mueve, pero quedó ella sin que alguien ore por ella. Gracias, pastora. Hay más personas por aquí. Marita, mira, ora por Dorcas, por favor. Y Dorcas que ore por ti. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Todos tienen que tener alguien que ore por ellos. Aleluya. Por allá hay dos jovencitas y hay un muchacho por aquí. Amén. Recibo esa cobertura en oración en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
de su santidad. Exaltado eres. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, papá. Gracias, Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya. Santo, santo. Es exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Si usted terminó de orar, puede seguir exaltando al Señor. Exaltado en lo alto, exaltado su nombre adoraré. Eres Señor, su verdad siempre reinará. Vamos, declare la grandeza del Señor. Declare que usted lo exalta. Eres exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Aleluya. Es exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Y le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado en su nombre adoraré. Eres Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de tu santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Vamos, dígalo a voz en cuello. Es exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado eres Rey. Y le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado su nombre adoraré. Él es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado Él es Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado Él es Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado Él es Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado Él es Rey.